Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo la palabra de Dios para este tiempo que estamos viviendo, tiempo profético, apocalíptico. Como siempre, declaramos la verdad de Dios, la palabra del Señor, por todos los hechos, acontecimientos que están ocurriendo en todo el mundo. Son indicativos que cada vez estamos más cerca de este evento que ocurrirá, que la iglesia lleva en cualquier momento. La puerta de la gracia se puede cerrar. No sabemos, por supuesto, el día y la hora, pero sabemos que Cristo viene otra vez. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Somos la última generación. Es la generación de la higuera. Estamos viviendo este tiempo profético. Por eso decía el Señor, somos la última generación, somos la generación que será parte de este evento glorioso. Solo Dios lo sabe, solo el Padre lo sabe. El Padre eterno, porque todo está en los planes del eterno desde la eternidad. Por eso estamos confiados en el Señor y esperamos ese evento glorioso que va a ocurrir. Es un hecho que ocurrirá, conforme a la palabra de Dios. Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. O sea, el Señor Jesús dice en Apocalipsis capítulo 22, verso 20, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Así que estamos a expectativa de su pronto regreso. Y por eso compartimos este tiempo la palabra de Dios, para que estemos listos, preparados para este evento que ocurrirá sin lugar a duda. Es un hecho, está en las escrituras, está en las profecías, así como las escrituras, las profecías hablaban de su primera venida, así habla también de su segunda venida. Con toda seguridad esto ocurrirá. Por eso necesitamos estar listos, preparados. Y tenemos la libertad de acercarnos a Dios por Jesucristo nuestro Señor. A través de la oración hablamos con el Padre directamente. Qué privilegio que tenemos. Solo los hijos de Dios pueden hablar con su Padre. Si Dios es mi Padre, significa que puedo hablar con Él y darle gracias al Padre Eterno por el pan de cada día, por el gozo, la alegría, por disfrutar cada día, por todo lo que Él nos permite disfrutar. Esta es la libertad que tenemos nosotros porque somos hijos de Dios, hijos del Eterno, por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso no oramos nosotros a yeso, a ídolo, a imágenes, sino que hablamos directamente con Dios, al Dios vivo y verdadero, porque como tenemos vida, Él tiene vida, así nosotros tenemos vida y podemos hablar con Él y darle gracias por todo, porque todo proviene de Él. Y estamos compartiendo la oración del apóstol Pablo hacia las iglesias que él fundó en su ministerio misionero. Ya hemos hablado de la iglesia de Corinto, la iglesia de Colosense, de Filipo, y ahora estamos hablando de la iglesia de Tesalónica. Estos hermanos que son un ejemplo de estos hermanos, y el apóstol Pablo en todas las iglesias siempre, él enfatiza el agradecimiento, de ser agradecido, y esto es un modelo, ¿no?, de agradecer siempre a Dios. Y él agradece a Dios siempre que se acuerda de estos hermanos, justamente por la obra de Dios en cada uno de ellos. Y vamos a estar meditando en 2 Tesalonicense, capítulo 1, vamos a estar meditando la palabra de Dios, que dice así, desde el verso 3 en adelante, vamos a estar meditando. Fíjense que dice el apóstol Pablo: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todo y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Fíjense, siempre dice debemos, es como una imposición, ejerce su voluntad, como una obediencia que debe hacer. Debemos siempre dar gracias a Dios, dice, por vosotros, hermanos. Pero dice, hay razones por qué dar gracias a Dios, y eso es importante. En primer lugar, ser agradecido. Es de buen nacido ser agradecido a Dios siempre.
Y está hablando de la razón por qué ser agradecido. Dice, porque vuestra fe, y esta es la razón por qué siempre el apóstol Pablo debe dar gracias a Dios por estos hermanos, por los hermanos, porque va creciendo en la fe. ¿De qué manera uno crece en la fe? Teniendo una buena relación con Dios. Tenemos que tener una relación con Dios para crecer en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, como dice Romanos capítulo 10, verso 17. O sea que uno va creciendo en la fe de nuestro Señor Jesucristo. No podemos crecer si no hay una relación con Dios y si no hay una relación con la palabra de Dios. Necesitamos, por eso, acercarnos a Dios. Y el apóstol Pablo está hablando con toda claridad que estos hermanos reciben la palabra de Dios, que tienen una buena relación con Dios y que están creciendo en la fe. Y esto es importante, porque desead, como dice el apóstol Pedro también, 1 Pedro capítulo 2, verso 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para la salvación. O sea, por la palabra de Dios, uno va creciendo para la salvación, va creciendo porque ya tiene salvación, pero va creciendo constantemente porque hay una relación con el Padre eterno. Crecimiento tiene que ver con un proceso en la vida. Todo niño que nace necesita crecer. Tiene que crecer. Es una evidencia de que ha nacido de nuevo, que ha nacido del Espíritu. Necesita, y es una realidad, fíjense, progresivamente el bebé que nace tiene que crecer porque su naturaleza es, si no crece, no, hay algún problema. Por lo tanto, todo cristiano que ha nacido de nuevo va creciendo en la fe. Esto debe ser natural y es una de la evidencia de que es un cristiano y que es un hijo de Dios y que ha nacido de nuevo. En segundo lugar, está hablando del amor para con todos y cada uno de vosotros. Dice, abunda cada vez más. Y estos son las razones por qué el apóstol Pablo debe dar gracias a Dios por estos hermanos. Por el crecimiento de la fe y por el amor que de Dios se manifiesta en cada uno de ellos. O sea, el amor de Dios está en cada cristiano, en cada hijo de Dios. Que hemos recibido a Cristo y hemos recibido el amor de Dios por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y el amor de Dios se debe manifestar, y esto es una realidad, es una evidencia. Nadie puede amar si no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Esta es la razón por qué el apóstol Pablo da gracias por estos hermanos de Tesalónica. Como dice acá en 2 Tesalonicenses capítulo 3. Tanto, fíjense como dice el apóstol, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, porque vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esta iglesia llegó a ser ejemplo, tanto que el apóstol Pablo se gozaba, estaba orgulloso del apóstol de poder compartir el ejemplo de esta iglesia, la fe de la iglesia, la paciencia de la iglesia, el amor que tenían estos hermanos en Jesucristo, que a pesar de la persecución y la tribulación, ellos permanecían constantes. Y esto es una realidad. Y es una evidencia. Podemos ver que en la pandemia que ha ocurrido, muchos se quedaron, muchas iglesias cerraron, muchas personas dejaron de congregarse. Fíjense, en una pequeña presión, las cuarentenas y todo lo que ha ocurrido, ponen a evidencia quiénes verdaderamente
son hijos de Dios que han nacido de nuevo y que perseveran en Jesucristo a pesar de la prueba y circunstancia difícil de la vida. Que a veces Dios permite inclusive que pasemos esta circunstancia para nuestro crecimiento espiritual. La persona que nació de verdad de nuevo va a crecer en medio de la tribulación, en medio de la persecución. Y podemos ver nosotros lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Podemos estar ocurriendo lo que pasa en África, en el Congo, en Nigeria, en Sudán, Marruecos, Afganistán, Haití, Siria, Irán, en los países árabes. Cómo los cristianos son perseguidos y algunos son decapitados por la fe en Cristo. Nosotros estamos viviendo en esta parte del mundo con toda la libertad de compartir. Y no hay ni una persecución, no hay ni un peligro de muerte, como en esos lugares. Pero hay cristianos que están allí y que corren peligro, pero siguen anunciando el Evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Como ocurría acá en la iglesia de Tesalónica. Por eso tanto el apóstol Pablo se gozaba y podía compartir en las iglesias, dando ejemplo de esta iglesia que a pesar de las tribulaciones, las necesidades que estaban, persecuciones que estaban pasando, ellos se mantenían firmes. Por eso el Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta palabra os digo para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Como dice el Evangelio según San Juan capítulo 16, verso 33. El mismo Señor, Él venció al mundo, confrontó la crisis, la cruz del Calvario, todo el sufrimiento por todo lo que pasó. Él venció. Y por eso en Él tenemos también nosotros la victoria. Por eso no es que uno dice aceptar a Cristo, no va a haber más problemas. O pare de sufrir, deje de sufrir. Eso nada tiene que ver con el Evangelio. Dios permite a veces circunstancias. Y a veces Dios nos prueba para ver en esas circunstancias cómo reaccionamos, cómo actuamos a través de ellas. El que tiene fe crece en esas circunstancias. En esa prueba uno conoce más a Dios. De oída te había oído, más ahora mis ojos te ven. Como dijo Job, conoció de verdad a Dios a través de la experiencia. De oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. La experiencia, la circunstancia, la prueba permisiva por Dios nos lleva a crecer cada vez más en la fe en nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que Él va a estar siempre con nosotros. Él dijo, yo estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo. No importa la crisis que esté pasando, la enfermedad, la persecución, las pruebas, no importa. Si confías en Dios, si Jesús es tu Señor, Él estará contigo. Y a través de estas circunstancias tendrás paz en medio de la tormenta. Por eso esta palabra os digo para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y estos hermanos tenían esa certeza y podían experimentar y pasar estas circunstancias. Y fíjense lo que dice el apóstol Pablo acerca de estos hermanos. Dice, y eso es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por digno de ser del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. O sea, por causa del reino de Dios, padecen estos hermanos, por causa del reino, o sea, por causa del Evangelio. Mucha persona dice, yo tengo necesidad, pero lo importante es por qué está pasando, por qué estás pasando lo que está pasando. Si es por causa del Señor, está justamente por causa del reino de Dios. Cuando se burlan por ti, por ser cristiano, cuando te persiguen por ser cristiano, porque hablan mal de ti, porque eres cristiano, entonces
Dale la gloria a Dios, porque está pasando eso por causa del Evangelio, del reino de Dios. Y eso tiene recompensa en aquellos que perseveran a pesar de esa circunstancia. Eso es la evidencia de que realmente ha nacido de nuevo. Amén. Dios no nos llamó para volver atrás. Dios nos llamó a conquistar, a poseer la tierra que Él nos ha dado. Dice, fíjense, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde los cielos con los ángeles de su poder. El apóstol Pablo también dice, está hablando que de reposo, cuando Cristo venga vamos a tener el reposo, la paz, porque se va a terminar toda aflicción, toda tribulación, cuando Cristo venga a buscarnos, o partamos la presencia del Señor. Dice con nosotros, o sea que el apóstol Pablo se incluía también como parte del cuerpo de Cristo, del cuerpo de creyente en Jesucristo. Que también él pasó por tribulaciones, persecución por causa del Evangelio. Con nosotros, dice el apóstol Pablo, y tendremos paz, y tendremos reposo cuando Jesucristo venga de los cielos, con los santos ángeles de su poder. Fíjense, una y otra vez el apóstol Pablo está hablando de la venida de Cristo. Está a la expectativa cuando Cristo venga de los cielos con los ángeles de su poder. O sea que Cristo va a volver a buscar a sus hijos, a sus escogidos, aquellos que a pesar de todas circunstancias están perseverando. Entonces, por eso dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Porque el que persevera hasta el fin, ese es un verdadero cristiano. Es que ha nacido de verdad, ha nacido del Espíritu. Entonces, ¿qué hacemos ante las persecuciones, las crisis que debemos enfrentar? Debemos darle gloria a Dios, no decir por qué, sino para qué, Señor. ¿Qué debo aprender a través de estas circunstancias? ¿Qué quiere enseñarme, Señor? Que pueda aprender y no tenga que repetir la misma experiencia, sino que pueda seguir creciendo en la fe y ver tu gloria, Señor, al final. Porque al final estaremos con Él por siempre. Yo te pregunto, ¿tienes fe en Cristo? ¿Está pasando por crisis, situaciones, pruebas? ¿Cómo enfrentar las circunstancias de la vida? ¿Cómo confrontar? ¿Con queja? ¿Con murmuración? ¿O con oración, adoración y gratitud al Señor? Porque Dios está contigo a pesar de... Da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si creemos en el Señor, debemos ser agradecidos en medio de las circunstancias. Y Dios pondrá paz y gozo en tu corazón. Tendrás paz en medio de la tormenta, en medio de la crisis de la vida. Si no tienes a Cristo, puedes abrir tu corazón y recibir a Cristo como tu Señor. Y experimentarás la salvación, la paz, el gozo de Dios y la esperanza de la eternidad que estará con Él. Si no tienes a Jesús, ora conmigo de esta manera. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú sufriste en la cruz del Calvario por mí, cargando mis pecados. Señor, quiero que vengas a mi vida, que sea mi Señor y Salvador. Y te doy gracias. En tu nombre, Jesús. Amén. Dios te bendiga.